La nueva pandemia, no, esto no va a No, ser una no, pandemia. Hantavirus es un grupo de virus, son entiendo. muchos virus. No todos los virus tienen la capacidad de transmitirse mano a mano. ¿Cuál es el único virus dentro del grupo de hantavirus que tiene la capacidad de transmitirse de mano a mano? Es el virus de los Andes. Un crucero, personas sanas, pero muertes inesperadas. ¿Qué está pasando con el antivirus? Para conocer y ampliar todo este tema, que además es un virus desde hace décadas que se conoce, pero que noticias como estas ha hecho que lo volvamos a traer para informar y para educar. Y por eso voy a conversar hoy con el doctor David Forero, es médico internista y también infectólogo, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, es fundador y director del Instituto de Investigación Biomédica y Vacunas. No es un juego el antivirus, pero tampoco hay que alarmarse, simplemente necesitamos educar. El conocimiento es poder y prevenir siempre va a sumar vidas. Por eso hoy decidí hablar de este tema junto con el doctor David Forero, que espero lo puedan compartir y disfrutar y educarse como yo, que aprendí muchísimo. Sin más preámbulo, comenzamos expresando salud. Doctor, bienvenido a este espacio. Gracias por hacer su tiempo dentro de esa agenda que sé que es bien apretada para conversar con nosotros y desde ya preguntarle y vamos a definir qué es el antivirus. ¿Cómo está? Listo, bueno. Bien, gracias, gracias por la invitación a ti, por este espacio tan importante en educación y salud que creo que es fundamental que tomemos cada vez más el personal sanitario. Bueno, mira, el virus es un virus ARN que, digamos, dentro de la clasificación general de los virus, que en general o de forma tradicional es transmitido de roedores, es una zoonosis. ¿Qué quiere decir zoonosis? Que es transmitido de animales a humanos, Ujú. específicamente el transmisor, digamos, el agente o el huésped que está identificado y que tiene relación con el virus son los ratones de cola larga. O sea, no son tampoco todos los ratones que existen en el mundo, ¿no? Son ratones especies específicas que van a variar de país en país y que son las Claro. que hacen que se transmita. Entonces, la conclusión es que es una zoonosis, o sea, viene de los animales a los humanos. Esa es la forma tradicional como lo mencionaba, sin embargo, con esto que está pasando con lo del crucero, ¿no? Ujú. Eh, hay, hay bastante información nueva que no estaba dando a la luz, que es una de las variantes que tiene la capacidad de transmitirse de humano a humano. ¿Ok? Uf. Entonces, esto cambia un poquito, digamos, el paradigma de lo que se pensaba tradicionalmente de hantavirus y ya sabemos que existen unas cepas que son capaces de generar una transmisión de humano a humano, específicamente la cepa de Ana. Claro, y eso es lo que pone más en alarma. A ver, ya Claro, vemos entonces que son roedores comúnmente, pero ahora también entre humanos. Pero ¿cuál es la correcto. manera de transmitirse? ¿A través del aire, la saliva, objetos? Cuéntenos. Ok, perfecto. Entonces, los roedores, a través de los fluidos de los roedores, las heces, la saliva, la orina, digamos que esas partículas son las que tienen como tal el virus. Luego, lo que ocurre es que eso queda en el ambiente y a través de diferentes procesos, digamos, se seca y el polvo se une con el polvo y eso lo podemos inhalar. Entonces, si nosotros estamos, por ejemplo, en un ambiente donde hay roedores, caminamos por un lugar, digamos, un campo o una región donde estaban los ratones, con solo hecho de que pasemos por allí, podemos levantar esas partículas y podemos inhalarlas. Entonces, esa es la transmisión que ocurre desde los roedores hasta los humanos. Sin embargo, en los humanos, pues como ya no hay un ratón de por medio, específicamente este virus Andes, ocurre por un contacto cercano. Entonces, a Entiendo. diferencia de otras enfermedades con mayor capacidad de transmisión, que no requieren de pronto estar tanto tiempo expuestos, aquí sí, aquí lo que se ha demostrado es que se necesita un real contacto cercano que está definido por, digamos, ya por la literatura como estar más de 30 personas, más de 30 minutos con menos de un espacio menos a un metro de una persona a otra persona. Por eso fue que con este brote vimos que el caso índice, digamos, el contagio humano a humano demostrado para ese momento fue el del esposo con la esposa que desafortunadamente falleció. Claro, claro que por ser pareja, pues el contacto era Correcto. 24 Un horas. contacto estrecho, Bien. exacto. ¿Cuáles son los síntomas del antivirus? Mira, los virus, este virus tradicionalmente tiene síntomas muy parecidos a la gripe. Entonces, digamos que de manera general, aunque sí hay unos detallitos que me gustaría precisar, Ujú. lo que tú vas a ver en un principio en la mayoría de los casos es síntomas respiratorios. Rinorrea, puede haber un poquito de tos importante y que es lo que quiero resaltar, dolor de cabeza, Ok. dolores musculares y fiebre, que muchas veces es fiebre alta y también sudoración.
Entonces, Ok, hasta ahí yo te estoy describiendo lo que decimos en Venezuela, una gripe fuerte, una gripe de esas claro. fuertes. Claro, ¿en qué momento Eh, entonces pasa de ser claro, una gripe normal a convertirse en este antivirus? eso es una muy buena pregunta porque al principio tú no lo vas a poder Mm, diferenciar. Sin embargo, hay que entender como el contexto epidemiológico. Ahora tampoco es que vayamos a creer que todas las gripes pueden ser hantavirus, porque eso no es así. Después del curso natural de la enfermedad es que se desarrolla hay varias presentaciones, pero una de las más comunes es el síndrome cardiorrespiratorio por hantavirus, que básicamente es el desarrollo de una alteración cardiovascular y pulmonar que te ok, lleva a complicaciones que te pueden llevar a la terapia intensiva o a un desenlace no muy bueno. Entonces, en esa evolución, no todo el mundo llega allí, ocurren varias cosas a nivel del cuerpo. Y ahí empezamos a ver algunos parámetros de laboratorio que nos pueden ayudar a los clínicos a diferenciar entre una gripe normal y algo diferente. Como por ejemplo, y lo más descrito es las alteraciones en las plaquetas. mm, Entonces, la plaquetopenia o ese descenso de plaquetas que podemos ver, por ejemplo, con dengue, ya como que claro, tú dices, ya, pero si es una gripe, porque empezamos a tener un descenso de plaquetas. Y otro hallazgo muy importante a nivel de laboratorio es la hemoconcentración, que es el hematocrito alto. Ya esos son como los anuncios de que esto no es una gripe normal. Obviamente esto no lo vemos con frecuencia. En Argentina y Chile claro, son bastante expertos. Ellos ya saben que si un paciente llega con síntomas respiratorios, tiene plaquetopenia, le tienen que hacer pruebas de hantavirus y muchas veces es positiva. claro. Entonces, esa es como la manera principal de diferenciarlo desde el punto de vista clínico. ¿Ok? Eso es como lo grande, ¿no? Perfecto. ¿Cuántos días pasa ese paciente o en qué momento acudir al médico? Porque yo puedo pensar que es solo gripe. ¿En qué momento debo hacer ese switch y decir, no, no, esto puede ser algo más? Bueno, es una muy buena pregunta, pero antes de eso, Ajá. digamos, la gente podría pensar cuánto yo duro incubando, es decir, desde la Ah, exacto. exposición hasta el desarrollo exacto, antes de que lleguemos a presentarlo. Mira, y es muy interesante porque el periodo de incubación de Hunter es relativamente prolongado, puede ser hasta 6, 4 semanas, 4 o 6 semanas, es Es bastante. mucho. Por ejemplo, si revisamos la historia del primer caso o el caso de Índice del Crucero, Ujú. él había estado en unas regiones endémicas de Argentina durante semanas previas. Y Sí, entonces lo que se planteaba, la hipótesis más plausible es precisamente una exposición, porque él visitó muchos campos donde pues había una zona endémica y probablemente ahí incubó y el desarrollo lo vino a hacer ya cuando arrancó el crucero. Entonces mira que claro. ese periodo de incubación es prolongado y eso es muy importante que la gente lo sepa, o sea, porque tú puedes transmitir el virus antes de empezar los síntomas. Una vez desarrollan los síntomas, los primeros días, los primeros 5 días son síntomas gripales normales. A partir del día 7 es que empieza a cambiar. Y ahí es Ok, donde el clínico tiene que conocer esto como para decir, oye, esto ya no es una gripe normal. claro. Muchas veces esos casos son interpretados como neumonías atípicas, neumonías diferentes. Ok, Y como en la mayoría de los países de Latinoamérica, excepto Argentina, Paraguay, y Chile, no tenemos disponible las pruebas moleculares. Entonces, supongamos que estamos en una región de Venezuela y estamos sospechándolo. Va a ser muy difícil decir aquí en la esquina vamos a hacer el laboratorio de la esquina un hantavirus. no, No, eso no claro. es tan fácil. Mm, Entonces, para responder a tu pregunta, es más o menos al séptimo día empieza a tener un giro diferente. Ahí es donde ok, ya la persona dice, oye, no, no está bien y obviamente la fiebre persiste. Eso ya es un síntoma de alarma para cualquier infección respiratoria. Tú tienes total. más de 3 días con fiebre persistente y no te sientes bien, tienes que acudir a consulta, sobre todo si eres una población adulto mayor, mayor de 50 años, con patologías de base, diabetes, pacientes que tienen algunas patologías inmunosupresoras como enfermedades autoinmunes o que toman medicamentos como esteroides. Esos son los primeritos que deben acudir a consulta. Más de 3 días, yo diría, sería mi recomendación. Perfecto. Y entendido totalmente, son factores de riesgo Claro. y hay que prestar atención. Ahora bien, si siento que estuve en contacto con una persona que tuvo el virus, pero yo no lo tengo, ¿qué debo hacer? Ok. Si yo me expongo, ahí que tendríamos que entrar ya más en detalle de las zonas Ujú, endémicas. Y eso es lo que nos va a diferenciar entre el COVID ok, y hantavirus. ujú, Entonces, cuando hablamos de COVID, aplicaba mucho lo que tú mencionabas. Ok, yo me expuse y estoy viendo, por ejemplo, que personas alrededor mío tienen síntomas respiratorios. Ok, el COVID es muy diferente porque la tasa de transmisión, COVID tenía la capacidad de era transmitir rápido, a sí. 5 o 6 personas, igual que otras enfermedades infecciosas, pero hantavirus no. Ok, Entonces aquí es diferente. Aquí no es que tú vayas a andar por allí y en Caracas, por ejemplo, estés en Caracas o en cualquier otra ciudad de Valencia, no sé, cualquier otra ciudad por allí
y digas, no, pues es que me dio gripe, puede ser hantavirus. No, eso no es así. Es decir, sí hay unas zonas que sí tenemos evidencia de 1999, 1995, se hicieron en algunas ciudades eh, algunos estudios serológicos de que sí tenemos presente el virus en el país. O sea, sí hay virus en el país. Ok, Yo no te voy a decir que no. Sin embargo, eso no lo vas a encontrar a la vuelta de la esquina. Son entornos específicos con factores de riesgo. Entonces, para responder específicamente a tu pregunta, si yo ya estoy en ese escenario donde hay una persona con sospecha, que el infectólogo, por ejemplo, porque infectólogos tenemos en todo el país, así el es. infectólogo tiene la sospecha de hantavirus. Ahí se va a hacer un cerco y básicamente tú lo que tienes que hacer es autoaislar. O sea, yo Bien, tengo síntomas respiratorios, por supuesto consultar al médico y también ser un poco consciente y empezar a aislarse porque ya sabemos que existe una transmisión de claro, persona a persona. Sin embargo, quiero aclarar algo. El único virus capaz de hacer la transmisión de persona a persona es el virus Andes. Y lo que nosotros tenemos en Venezuela son estudios serológicos de hantavirus. No tenemos ni idea de cuál es esa secuencia o cuál es ese virus que realmente es el que nos toca a nosotros. No sabemos si es Andes u otro. Entonces, ahí yo decirte, ten claro. cuidado con la transmisión humano-humano, no lo sé todo, no lo sabemos todavía, hay que hacer investigación. ¿Y este virus Andes cuál es? Es el mismo, dentro de la, este hantavirus es un grupo de virus, son Entiendo. muchos virus. Claro, entonces, Ok, no todos los virus tienen la capacidad de transmitirse humano a humano. ¿Cuál es el único virus dentro del grupo de hantavirus que tiene la capacidad de transmitirse de humano a humano? Es el virus de los Andes. ¿Que dónde lo entiendo. identificaron? Entre Argentina y Chile, Argentina. Claro, lo que por me allá dijo en al los Andes. principio y mi mente lo está Exacto. procesando es ahorita, cuando vi Sí, como ya, es que hay una clasificación. claro, hay una Ahí voy, clasificación. tum, Claro, tum, tum, entiendo. sí, no, y podemos regresar para explicar esa No, parte porque yo creo que eso es muy es lo más importante. importante, entender Claro, que no es el mismo, porque no todo el claro, hantavirus se va a transmitir de humano a humano, solo este que ya está correcto, comprobado científicamente, que tuvo la exactamente. oportunidad de mutar, diría yo, Claro. de Sí, son evolucionar. cambios genéticos, exacto, son cambios genéticos que, como las variantes de COVID, no sé si te recuerdas Exacto, que van la recuerdo. Omicron, todo eso. Entonces también empiezan a ver cómo Mm, dentro del mismo grupo de virus empiezan a separarse dependiendo de cómo van adaptándose al entorno. Entonces, bien. para cerrar esa partecita, Ujú. eh, si hablamos por primera vez de hantavirus, empezamos a hablar de la guerra de Corea. ¿Ves? Mil Hace mucho años. tiempo estamos hablando que el primer aislamiento fue más o menos en los 70, el aislamiento del virus como tal. Pero desde 1950 empiezan a aparecer síndromes febriles hemorrágicos, que es la otra presentación. Son dos Ok. presentaciones. No te hablo mucho de la hemorrágica porque es más hacia la zona Asia europea. Y es menos común aquí en esta zona y es la más Sí, parecida al ébola. exactamente, es menos común en esta zona, son diferentes. ¿Ves que son completamente diferentes la Ya. presentación clínica? Arranca en Corea. ¿Ok? Obviamente para 1950 simplemente decían, oye, las personas tienen hemorragia y tienen fiebre, Mm, algo está pasando, y empiezan a catalogarlo como síndrome febril hemorrágica. Y ya no es hasta 1973, si mal no recuerdo, que se hace la identificación como tal, mira, aquí tengo el virus, este es el virus. Y empiezan a aparecer brotes y ya empiezan a estudiarse los brotes porque cuando tú aíslas el virus, ya tú puedes hacer diagnóstico. Antes, bien, tú solamente presumes lo que está pasando. claro. Ok, luego hasta ahí todo iba hacia Asia y Europa. ¿Qué pasa después? Bueno, empiezan a aparecer, digamos, unos casos en Argentina bastante interesantes. Se encuentra hantavirus, pero empiezan a documentar casos en Argentina y en Chile que de una u otra manera eran pasados sin necesidad de exposición a los ratones. Dijeron, ya va, esto no es normal. Entonces Qué empiezan a raro. encontrar casos y hay un webinar, bueno, hay muchas, ahorita con todo este tema de Hanta, hemos conocido expertos que a veces no estaban en la luz de Argentina y de Chile que nos Ok. cuentan todas estas historias y casos reportados que muchos están a punto de ser publicados en este momento, Y qué donde dicen bueno. hubo transmisión de padre a hijo. Ok, Entonces, por ejemplo, había un caso que el padre había estado expuesto ok. a, digamos, a la zona de roedores. El niño no lo había acompañado, el niño simplemente estaba en la casita, pero como eran padre e hijo, tenían un contacto estrecho, pues el niño se Mm, infectó. Y entonces ahí empiezan a decir, este virus no es el mismo de allí. Ahí toman la muestra, hacen la secuenciación y se dan cuenta que es el virus Andes. Y ahí lo empiezan a caracterizar y hacen toda una estructura para confirmar que sí se puede transmitir de humano a humano, que era lo que tradicionalmente no se pensaba wow. o no se tenía como tan estudiado. Hoy lo Claro. sabemos y está confirmado, Muy bien. pero Excelente. el virus Andes. Y nosotros aquí en Venezuela tenemos cómo hacer esa, a nivel de laboratorio, esa especificación.
Mira, es una buena pregunta. Yo creo que en algún momento ese tema lo hemos tocado con los expertos. Ujú. Sí, tenemos el Instituto Nacional de Higiene. Hasta donde yo entiendo, pues son los que más capacidad tienen de estudios de este tipo de virus. Y yo creo que sí, yo creo que ellos tienen la capacidad de hacer al menos la parte serológica. No Eso, sé si la parte molecular, porque recordemos que son dos cosas, ¿no? La parte molecular es la que te confirma la presencia del aire en el virus. O sea, tú dices, ok, ok, lo tienes, lo detecta molecularmente, pero la parte serológica simplemente es anticuerpos. Es claro, decir, yo en algún momento me expuse, que de eso sí tenemos estudios, por eso sé que sí lo deben de tener porque ya lo hicimos en Venezuela. ok. Hacia 1995, 99 hay varios estudios de que algunas regiones de Venezuela tienen cero positividad. Es decir, yo tomé una muestra de una población, salió un porcentaje, obviamente en todos positivos, lo que me habla de que sí, y también han hecho estudios en ratoncitos. Entonces, toma Mm, ratoncitos, los ratoncitos también tienen los anticuerpos, lo que quiere decir que por ahí anda dando vueltas. ok, vamos a Entonces, imaginar definitivamente que sí. este paciente ya tiene el diagnóstico, es antivirus. ¿Qué tipo de tratamiento se utiliza para estos virus? ¿Como los virus normal, reposo, acetaminofén o hay algo, algún antiviral? Este, aquí tenía el lugar, antes de pasar a la respuesta a la pregunta, mira los lugares donde tenemos Ajá, identificado mira, los estados portuguesa y Guárico. ok. Ahí es donde se ha logrado hacer los estudios donde Bien. tú dices que por allí puede estar. Ok, igual seguramente habrán en otros lugares que no conocemos. Entonces, cuando el paciente se diagnostica, desafortunadamente el tratamiento es de soporte. ¿Qué quiere decir un Mm, tratamiento de soporte? Es decir, tratar de mantener al paciente lo mejor posible, lo más estable. estable, para que su cuerpo logre combatir la infección solo. Entonces, por Ok, ejemplo, sangró, ponemos sangre. Tuvo una insuficiencia respiratoria, lo ayudamos a respirar con un ventilador. ok, Las plaquetas están muy bajas, les ponemos plaquetas. Es lo que llamamos tratamiento de soporte. Se le bajó la tensión, le ponemos algo para subir la tensión. Y cualquier cosita que el paciente vaya presentando dentro de sus complicaciones la vamos corrigiendo y soportando. No existe antiviral hasta hoy. ok, No existe un antiviral que tenga efecto directo contra el virus. Han estudiado algunos, pero todavía no están aprobados para su uso. ok, entiendo. Bien. Ok, teniendo ya entonces diagnóstico, historia, qué es tratamiento, creo que podemos hablar de prevención, doctor. ¿Hay Sí. alguna manera de prevenir dentro de nuestros espacios esta transmisión del antivirus o que existe el antivirus o solamente es parte rural o yo que vivo en un edificio que a lo mejor hay ratones, también tengo que estar alerta? ¿Cómo lo ve? Sí, y qué bueno que mencionas eso porque digamos que estos espacios a mí me gusta mucho aprovecharlos para no alarmar a la gente, Muy porque bien. entonces la nueva pandemia, no, esto no va a No, ser una no. pandemia por varias razones. Primero porque el hantavirus está circunscrito a ciertas regiones de Latinoamérica. Y Ok, si bien se ha demostrado en Venezuela serológicamente y en Colombia clínica y serológicamente, por ejemplo, no quiere decir que vaya a estar en todo lado. Entonces tampoco es que vamos a alertar a todo el mundo, cuidado con los ratones, no. Lo segundo es que no todos los ratones tienen la capacidad de transmisión. ok. Los ratones, como te dije, son unas especies muy específicas. ¿No es el ratón así urbano? No. Entonces, ¿en dónde tenemos que tener como más esa presión, sobre todo en áreas rurales? Ujú. ¿Ok? En áreas rurales, donde están los ratones de cola larga, que son diferentes. O sea, hay que ver. No es fácil diferenciarlos, pero No, yo veo un digamos, rabipelado que tiene sí. la cola larguísima, yo siento que eso es un Ah, ratón bueno. de cola larga. Sí, sí, no es fácil, digamos, cómo hacer esa diferenciación, No es por pero zonas. digamos que sí es por áreas. Entonces, ¿cuál sería la Mm, recomendación? Si hablamos particularmente del venezolano, sería sobre todo la parte rural, ok. porque hay una cosa que se llama One Health, que es salud única, que básicamente busca tener un equilibrio entre el ambiente, el clima y nosotros. Entonces, mientras nosotros tengamos, por ejemplo, si sabemos que los ratones no solamente transmiten hantavirus, sino que de pronto leptospira, que eso sí Ujú. lo tenemos en Venezuela, pues el poder Totalmente. tener los espacios limpios, el poder evitar la maleza y todo lo que nos aumente la posibilidad de roedores, sobre todo en áreas rurales, va a ser un método de prevención efectivo. Claro. El otro, sí, ahí tienes uno. No, y los Eh, espacios cerrados, sótanos, bueno, espacios. claro, ahora si hablamos de ya esa persona que viaja, por ejemplo, Ajá, que hace a senderismo. cruceros, por ejemplo, ahí también la misma recomendación, oye, tratar de, ok, me expuse a un viaje y empecé a tener síntomas, oye, hay que ser muy claro con el médico y decirle, mira, yo estuve en tal lado.
porque esa información para mí es muy Valioso. importante porque si tú no dices nada, sino simplemente tomas como si fuera una gripe más, y tú Ya. estuviste en una zona endémica por allá una región, entonces eso también es lo mismo, si vas a viajar a Argentina, oye, estar informado de cuáles son esas regiones, porque en Argentina sí hay casos activos y diagnosticados. Ok. Yo ahorita no te puedo hablar de prevengamos aquí en Venezuela porque es que no tenemos No casos hay. reportados. Ese es el asunto. Entonces, a quien sí les digo, bueno, si van a viajar a Argentina, van a viajar a Chile, van a viajar, Bien. asesórense. Los infectólogos manejamos mucho este tema de medicina de viajeros. Entonces, nosotros podemos dar recomendaciones específicas, pero en general es eso, consultar antes de viajar a la región. Esa es mi más grande recomendación para la prevención en este Perfecto. momento en el que estamos, ¿no? Sí, sí, claro, Sí, porque este antivirus no tiene vacuna todavía, así que la claro, no prevención va a tenemos. ser tal cual lo que acaba de decir el Hay doctor. algunos estudios que se han hecho con vacunas que Ok, se han probado, pero obviamente falta muchísimo más tiempo para la aprobación y estudiar esto no es fácil porque no, tú no vas a ver hantavirus en cada esquina. Entonces, ¿en quién prueba la vacuna o en qué población? Sería en Argentina, que sería es en donde más hemos visto los Argentina. casos. Pues Y allá es sí. donde se están probando. Sí, ¿Y hay algún estudio, doctor, de personas que se han recuperado del antivirus y ha quedado sí, bien? ¿O hay claro. secuelas, como a lo mejor como en el coronavirus, que algunos quedaron con secuelas? ¿En el antivirus hay descrito algo de esto o no? Qué bueno que tocas ese tema porque no habíamos hablado de qué tan grave Exacto, ¿qué tan es. grave puede Entonces, ser? mira, los estudios, sobre todo los más fuertes, que son los de casos de Argentina y Chile, Ajá, tenemos una tasa de, digamos, de mortalidad de entre el 20 al 40%. O sea, varía, depende de la edad, claro, depende del momento, y un promedio que se habla de 30%, quiere decir de que de cada 10 personas pues fallecen 3. Entonces, esa es más o menos la tasa de letalidad comparado con otros virus, es es altísima. bastante, es O sea, muchísimo. COVID era menos del 1%. Total. Estamos hablando de que Mm. hantavirus tiene el 30%, gracias a Dios, se transmite poco de persona a persona, solamente con Los Andes, el Andes, exacto, y ya aprendí. te aprendiste. Y ahí tú vas a ver la diferencia. Por eso es que esto no puede llegarse a Ya, convertirse en una pandemia. Esto va a estar circunscrito a ciertos brotes en ciertas regiones. Y mira que lo que hizo ahorita la OMS, cómo manejó esto, frenó de una otra manera. Obviamente hay que esperar sí, porque se bajaron del barco en una región, entonces hay que seguirlos a todos porque ellos probablemente tuvieron contacto, pero como te digo, se necesita un contacto muy estrecho con el virus antes. Y con los virus tradicionales, pues no, porque no se van a transmitir. Así estés con tu pareja, porque el Andes es el único que tiene esa capacidad hasta ahora. hasta Capaz en ahora. unos años dice, no, mira, este también, pero no lo sabemos hoy. No quedó clarísimo. Creo que no tengo ninguna duda. ¿Alguna otra cosa que tenga en mente que no hayamos tocado, doctor? Y tal vez dejar como ¿Mm? ese espacio, porque todavía tenemos muchos vacíos sobre esta enfermedad. Creo que esto es Sí, muy nuevo. Ahorita nos estamos reuniendo en todos los países, los infectólogos discutiendo este tema, en todos los países literal, la Asociación Panamericana de Infectología, la Asociación Colombiana, la Sociedad Venezolana ha tenido webinars, son muy importantes porque se reúnen pues, los que más se saben del área. Y allí nos dimos cuenta que necesitamos entender más, hacer más estudios. Por ejemplo, en Venezuela necesitamos hacer más estudios serológicos, pueden probar diferentes regiones. En este momento, mira que los claro. estudios que te mencioné son de 1995. Muy Entonces, viejos. hacer estudios ahorita nos permitiría entender, porque capaz hay por allí unas que otras infecciones respiratorias Bien. que tenían plaquetas bajas y que Ujú. nunca les hicimos diagnóstico y realmente sí era. Entonces yo creo que necesitamos investigación, necesitamos hacer estudios serológicos y estudios idealmente con diagnóstico molecular para la detección del virus. Pero se necesita más desarrollo, inversión y eso. Pero yo creo que Claro. hacia allá tiene que apuntar en este Amén. momento en Venezuela y en la región. Amén, que así sea. Sí, necesitamos además actualizar, tener estadísticas y llevar todo eso en Eso es orden importante. para poder ver cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Doctor, ha sido un placer conversar Sí. con usted. Además, la parte académica la tiene bien marcada, ha entendido todo. Cualquier duda le escribimos. ¿Cómo lo seguimos a través de las redes sociales? Mira, dar impacto, yo siempre pongo ahí en Instagram precisamente pequeñas cositas para educar a las Muy bien. personas y también tratar de no alarmarlos, porque es que yo veo que se alarma muchísimo. No, les llegó la nueva pandemia, ya nos van a matar a No, todos. nada que ver. No, o sea, nada que ver. Entonces, en David Infecto, ¿qué? @David Infecto en Instagram, que Por es allí donde más, seguimos en contacto. sí, por ahí me pueden seguir y Gracias, les doctor. pongo información. No, gracias a ti por la invitación y por estos espacios que estás liderando. Gracias a ustedes también por ver este episodio hasta este momento, recordándoles siempre, pues sonreír y ser feliz, que la vida es hoy. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, doctor, que esté muy bien. Muchas gracias.
Dale, hasta luego, gracias. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.